En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud le dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy en el Evangelio que un hombre le pide a Jesús que vaya y le exija a su hermano que comparta con él la herencia de que habían dejado sus padres. Déjense sentarme. Ahora así sí va el amigo. Dice, entonces Jesús responde con una parábola. Jesús responde con una parábola de un hombre que le va bien en sus últimas cosechas y llega a pensar que tiene suficiente para descansar por años, suficiente para descansar por varios años y para darse la buena vida, Y Dios le dice: insensato, esta noche morirás, ¿y para quién serán tus riquezas? Vamos a entender en primer lugar, Dios no está en contra de las riquezas. Dios no está en contra de las riquezas. Dios mismo despreció las riquezas cuando vino al mundo. Acuérdense que Jesús quiso, pudiendo haber nacido en un palacio y en el más rico de los palacios del mundo, quiso nacer en un pueblo pobre, Belén, y ni siquiera dentro del pueblo, en un pesebre a las orillas del pueblo. Jesús desprecia en su vida las riquezas para darnos una enseñanza, la enseñanza del desapego. No necesitas de las riquezas del mundo para ser feliz. No necesitas de las riquezas del mundo para ser feliz. Jesús no tuvo riquezas y fue inmensamente feliz en el mundo. Entonces, para eso Jesús quiso nacer pobre. Entonces, no está despreciando ni las riquezas, ni tampoco desprecia a los que tienen riqueza. No los está despreciando Dios. Acuérdense que Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Lázaro era fariseo, era un hombre muy rico y que tenía muchos contactos con los romanos, por eso era respetado. Cualquier otro fariseo que hubiera aceptado a Jesús en su casa, lo corren. Pero a Lázaro no, porque tenía muchas influencias y porque era muy rico. Y Jesús nunca le pidió a Lázaro: deshazte de todas tus riquezas. Nunca se lo pidió. En cambio, en el mismo evangelio vamos a encontrar un joven que llega y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde: ahí están los mandamientos, cúmplelos. Yo creo que hay algo más. Y Jesús le dice: ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y luego ven y sígueme. Apóstol número 13 podríamos decir. Tiene las características del llamado que Jesús les hizo a los otros. Después, ven y sígueme. Y este muchacho, a él sí le pidió: despréndete de todo. En cambio, a Lázaro nunca le pidió que se desprendiera de todo.
¿Por qué hay estos dos elementos que parecen contradictorios en la vida de Jesús? ¿Por qué sucedió esto? Vamos a ver a qué se deben estos cambios. En la parábola primero, Jesús no está atacando la riqueza. Jesús está atacando la manera como se mira la riqueza. Eso es lo que Jesús está atacando, lo que se piensa sobre la riqueza. Porque miren, la avaricia, que es lo que Jesús ataca hoy, la avaricia nace de lo que se llama la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de los ojos. Cuando nosotros vemos con satisfacción las cosas, ¿sí? Cuando vemos con satisfacción es de donde brota la avaricia. Y es un problema la avaricia, es un problema sobre todo cuando tenemos dinero, poco o mucho, no estamos hablando necesariamente de riquezas, poco o mucho dinero lo destinamos para aquello que nos va a llevar a la condenación eterna. Eso es un problema, eso es un problema. Otro problema con la avaricia es que la avaricia nos lleva a acumular bienes. En algunos esos bienes se van a ir acrecentando hasta convertirse en un grave problema que se le llaman acumuladores compulsivos. El acumulador compulsivo es aquel que necesita tener esas cosas, forman parte de su vida. Hay una influencia espiritual y hay una carencia en su corazón. Cuando uno empieza a acumular cosas, regularmente es porque no hemos trabajado las heridas de nuestro pasado. Hay faltas de amor, hay heridas de amor, entonces esos vacíos nos provocan una ansiedad. La ansiedad es que vamos a buscar cómo llenar la ansiedad y empezamos a llenarnos de cosas, comprar cosas y nos convertimos en acumuladores compulsivos. Estos espíritus que nos llevan a esto de acumuladores compulsivos son verdaderas ataduras. No es tan fácil, no es nada más una simple intención para deshacernos de todo. Hay gente que tiene sus cajas ahí en el patio de su casa y ya está harto de que le estorben las cajas. Y un día dice, ya estoy cansado de estas cajas. Las agarra y las pone enfrente. No las puede sacar, porque trae una influencia espiritual que le dice, a lo mejor mañana la ocupas, a lo mejor te va a servir para algo, a lo mejor después vas a necesitarlo y no vas a tener. Empiezan a clavarle estas ideas y no pueden, y las cosas se convierten en basura y no pueden tirar ni la basura. Porque hay un vacío que es azotado por estos espíritus que, repito, se convierten en verdaderas ataduras espirituales a los bienes. Yo me acuerdo de una señora, conocí su casa, ella lo que acumulaba eran plantas. Es que la acumulación no necesita ser de cosas malas. Ella le gustaban mucho las plantas, tanto le gustaban las plantas. Yo casi no fui a su casa, pero de las pocas veces que fui, me acuerdo, solamente había un camino de la puerta, porque todo eran plantas. O sea, hagan de cuenta que entraba uno a una selva. Cuando yo entraba ahí, pues buscaba chita, buscaba tarzán, dije, algo va a salir de aquí. Era un pasillo hecho entre todas las plantas, a la sala, a la cocina, al baño, todo lo demás estaba tapizado de plantas y no se podía deshacer de las plantas. Era como si le desgarraran el corazón donde ella empezara a sacar sus plantas. Estos espíritus de apego son terribles, son unas esclavitudes tremendas. Me acuerdo una atadura de una persona que tenía a los casinos, la avaricia de ganar dinero y tener dinero sin trabajar en un casino. Empezó a gastar todo lo que su esposo ganaba, empezó a gastarlo, hasta que su viejo le dijo, o dejas el casino o te voy a dejar yo a ti. Y siguió en el casino. Llega su esposo, estaba ahí en el casino, llega su esposo en el carro, se va con los hijos, porque le había advertido, me voy a llevar a los niños, porque ella no podía atender nada, traía una atadura bien grave. Se baja del carro, le dice al guardia que estaba en la puerta del casino, por favor háblale a aquella señora que está allá.
el guardia va y le habla, ella sale y él baja las maletas de ella y se las pone allí cerca de la puerta del casino. Y le dice, te advertí y te di tiempo, se acabó. Se sube al carro con los niños y se va. ¿Saben qué hizo esta mujer? Todo el mundo diría, se soltó llorando, a lo mejor gritaba. Voltea y le dice al guardia, ¿me puedes guardar las maletas en lo que termino? Eso es una esclavitud. La avaricia nos va a llevar a la esclavitud. Por eso nos está advirtiendo el Señor. Nos está advirtiendo. Se pueden generar verdaderas dependencias. Agarras la basura que tiene la persona, se la avientas a un bote de basura. Pues van y revuelcan ese bote, sacan esa basura y lo regresan a la casa. Son ataduras espirituales. Estas ataduras espirituales también abren la puerta a espíritus de basura. Y entonces se va a empezar a llenar toda la casa de basura. Dentro y fuera se empieza a llenar de basura. Estas ataduras son tan graves que la mujer a veces dice en su casa, voy a limpiar todo. Entra a la cocina, sale de la cocina, se mete al baño, entra a la sala sin hacer nada, nomás mueve alguna cosita, termina el día y la persona dice, pero ¿en qué se fue? Quise limpiar y no pude limpiar absolutamente nada. Hay espíritus de basura y mientras no se someta a esa atadura, la persona no puede librarse de ello. Entonces, esto no es cualquier cosa. Para tratar esto se requiere de una sanación interior y se requiere de liberación. Si no, estas ataduras de la avaricia nos pueden llevar muy lejos. Entonces, ¿a dónde nos lleva la avaricia? A yo retener lo que Dios me da y que yo podría compartir, pero lo retengo para mí. Cuando yo desprecio las necesidades del que es más pobre que yo, cuando yo desprecio la necesidad de aquel que lo necesita para retener algo que no necesito, ese es el pecado. Ese es el pecado de la avaricia. Cuando yo retengo algo que no necesito, nos es lícito tener todo cuanto ocupemos. Y si lo que ocupamos es mucho, puedes tener mucho. El que tengas mucho no es pecado ni te lleva al infierno. Acuérdense que tenemos entre los santos a San Luis, rey de Francia. Era un rey, tenía todas las riquezas del reino, él en su mano, podía usarlas como quería y nunca dependió de ellas. Vivió en el desapego de las cosas materiales. Por eso, a pesar de ser tan rico, pudo llegar a la santidad. A pesar de ser tan rico, cuando alguien no pone su corazón en las riquezas, no le estorban para salvarse. Por eso a Lázaro Jesús no le dijo, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres. No ocupaba. En cambio, el joven rico sí. Se nota cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Se agacha, se da la vuelta y se va. La avaricia. No puedo soltar mis cosas ni siquiera por Dios. Ese es el pecado de la avaricia. No pueden dejar de trabajar, no pueden no les importa que falten los domingos a la Santa Misa con tal de no faltar a donde pueden ganar. Ese es el pecado de la avaricia. Sobre todo cuando no hay una necesidad grave en la familia. Sobre todo cuando no hay esa necesidad grave. Entonces, la avaricia nos lleva a despreciar las necesidades del pobre. No compartimos nada de lo que tenemos porque queremos acumular. ¿Y qué es lo que acumulamos? Cuando empezamos nosotros a acumular, ¿qué es lo que acumulamos? Acumulamos razones para condenarnos. Eso es lo que acumulamos. Acumulamos razones para condenarnos. Eso es todo lo que estamos juntando. El día que lleguemos al juicio de Dios, todas las cosas que ya no nos pertenecían. ¿Qué significa esto de ya no nos pertenecían? Cuando Dios me da a mí o a cualquier persona poquito de más de lo que yo ocupo, poquito de más, ese poquito de más es para compartirlo. Dios no me pide que saque de lo que yo necesito, eso Dios no me lo pide.
Dios me pide que comparta de lo que tengo de más. Eso sí, todo lo que yo tengo de más es para compartir. Si yo no lo comparto, me cerré al amor. Entonces el día del juicio, todo lo que yo no compartí me va a avergonzar. Una señora puede ser que hace de comer y le gusta hacer de comer y hace muy sabroso de comer y agarra sus comiditas después de que comen sus nietos, las mete al refrigerador, ya todos comieron, ya no hace falta y tiene lo de mañana. Esa comida ya es de los pobres, ya no le pertenece a ella. Pero no quiso darla por si llegaba uno de sus nietos, se le pudrió, lo tendrá que pagar. Fue una falta de amor, un desprecio a los pobres, un desprecio a las necesidades de los que tienen hambre. Por eso la avaricia es un pecado grave que nos puede llevar a la condenación eterna a nosotros, a acumular lo que tenemos. Dice Jesús que es un peligro acumular en la tierra y no acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo se acumulan esos tesoros en el cielo? Platican de un señor que era indigente, estaba enfermo, entonces vivía en un pedacito ahí con unas tablitas que le hicieran sombra y ahí dormía, ahí el solito, se levantaba todos los días a pedir de comer y pues ya personas le daban de comer para que sobreviviera ese hombre. Entonces un día pasa con una persona pidiendo de comer y la señora agarra un elote cocido y se lo da. Entonces él agarra el elote, lo guarda y dice, me voy a ir a mi casita, me tiro allí en la sombrita y me como a gusto mi elote. Y entonces empieza a caminar, pero antes de cruzar la calle, llega un carro muy elegante, muy bonito, se para enfrente de él y él se queda viendo y dice, ¿y cuánto dinero han de tener estos? A ver si me dan poquito, y estira la mano. Cuando él estira la mano, se abre la puerta de atrás del carro y se baja un hombre muy elegante, bien vestido, bien peinado, se acerca al indigente y le estira la mano. Pues aquel se queda en shock. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué se trata? No entendía. Y aquel se queda con la mano. Y entonces el indigente dice, se acuerda que traía el elote cocido. Pero dice, pues ¿cómo le voy a dar mi elote? Este viene en carro y yo no tengo nada. ¿Y cómo le voy a dar mi elote? Pues no. Pero como aquel tenía la mano así estirada, agarra un granito de elote, pero de los chiquitos. Agarra un granito de elote y se lo pone en la mano. El del carro cierra la mano, se lo agradece, se sube al carro y se va. Pues imagínense la confusión con la que queda aquel indigente. Se va pensando en esto, ¿qué pasaría? No entiendo, ¿cómo me pide él? Llega a su casa y dice, bueno, me voy a comer mi elote. Saca el elote y ahí donde estaba el granito que él había sacado para regalarle, ahí lo tenía otra vez, pero era de oro. Y dice, ay, ¿por qué no le di todo? Eso es lo que vamos a pensar cuando lleguemos al juicio. ¿Por qué no di esto? Por no haberlo regalado a tiempo, tendrás que pagarlo. ¿Te imaginas? Tendrás que pagar no solamente ese litro de leche que se te echó a perder, no, el hambre de los pobres, no la comida que se pudrió, el hambre de los niños que se quedaron sin comer. Eso es lo que vamos a tener que pagar. La avaricia de tener, de quedarnos con nosotros, de cerrarnos al amor, nos va a poner en un grave peligro en el momento del juicio. Es que cuando nosotros nos privamos de dar de lo que nosotros nos sobra, cuando nosotros nos privamos de esto, nos privamos también de bendiciones. Nos privamos de bendiciones. Cuando una mamá, su hijo le dice, mamá, cómprame esta bolsita de dulces, y sabe que es el hijo más tacaño del mundo, no les quiere dar a nadie, de esos que salen a mediodía para no dar ni sombra, ¿verdad? Yo tengo un primo, así ya no sé si sea, pero cuando era niño y cuando tenía un pedazo de pastel que iba a guardar en el refrigerador para el día siguiente, sacaba la regla y medía su pastel, para que no le fueran a quitar ni siquiera algo que él no pudiera darse cuenta. Fíjense, medía el pastel para que no le quitaran ni un pedacito así chiquito. Esa es la avaricia. Lo que tengo solo es para mí, es mío nada más y nada más para mí. Esa avaricia priva. Este niño, ¿ustedes creen que la mamá, este niño que es así de avaro, que no le da nada a nadie,
¿Ustedes creen que la mamá le va a decir, llévate los dulces estos? No, la mamá va a decir, es un problemón donde se lleve los dulces. Va a llegar comiendo y no le va a querer dar a nadie. No hay, no me alcanza para eso. Pero si tiene un hijo que apenas le das un chocolatito y empieza a partir el chocolatito en partes y le da a todos sus hermanos, y ese hijo te dice, dame dulces, tenlos, es para todos. No le tengo que decir, eso que le estoy dando es para todos. Cuando nosotros no somos generosos y no damos de lo que Dios nos da de más, imagínense, si no damos de lo que Dios nos da de más, detenemos la grandeza, la providencia de Dios. Porque miren, si yo aquí hay una persona, una viejita que está enferma con unos dolores y cuida a sus nietos y no tiene para medicina, y yo le ayudo económicamente para que compre su medicina y no se ponga toda neurasténica, y acá otra señora se le murió su esposo y tiene un bebé, pues le doy para que compre la lechita al bebé, y acá está un señor tirado en cama que es el que mantiene a toda la familia, pues le ayudo para que no se muera. Si Dios no me da, la viejita se queda con sus dolores, el niño no toma leche y esta familia se queda sin el papá. Me tiene que dar. ¿Y qué tal si Dios me da y me lo trago yo? Y se queda el niño sin leche, la viejita en sus dolores y la familia sufriendo con aquel. Y yo me trago porque yo lo trabajé, porque es mío, porque es para mí. Estoy cuidando para que mis hijos tengan. ¿Qué significa esto? Que Dios ahorita me dio, pero no creo que me vaya a dar mañana. Es una falta de confianza en la providencia de Dios. Por eso es pecado la avaricia. Es una falta de confianza en la providencia de Dios. Por eso si agarramos un pantalón y el pantalón no se ve tan feo, y entonces ahí tenemos el pantalón para cuando adelgacemos. Tienes 20 años con 10 kilos encima. Por favor, ¿tú crees que cuando adelgaces no te va a dar Dios para otro? ¿Tienes duda de que Dios te vaya a dar otro pantalón? Ese es el problema de la avaricia, la falta de confianza en la providencia de Dios, la falta de amor al prójimo, el exceso de amor propio. Por eso es un pecado mortal y forma parte de los 10 mandamientos. 10º mandamiento, no codiciarás las cosas ajenas. Avaricia, el querer tener para mí, que nadie más tenga más que yo, que nadie más tenga más que yo, nos priva de bendiciones. La avaricia nos priva a nosotros de bendiciones. Por eso es un problema para Dios darle al que no da, darle al que no comparte. Vean cómo los planes de este rico que Jesús pone en el Evangelio, es un nombre ficticio, no existe, pero es una parábola. Este hombre, cuando está viendo todas las riquezas que ha acumulado, fíjense cómo en los planes no estaba Dios. Ahora sí, ya que acumulé todo esto, voy a poder decir, tengo para vivir muchos años. Ahora sí, voy a comer, beber y darme a la buena vida. ¿Dónde estaba Dios? No estaba Dios. ¿Dónde están los pobres? No estaban los pobres. Insensato. Vas a morir. ¿Sí? Ya estaba muerto por dentro. Ese hombre ya estaba muerto por dentro. No se había dado cuenta, pero ya se habían muerto los ojos de Dios. Por eso el pecado de la avaricia es tan grave. Esto es tan grave. No hay gratitud de este hombre para Dios, no hay planes para pobres, no hay planes para Dios. ¿Cómo le va a dar Dios más? ¿Cómo le va a sobreabundar Dios a lo que ya le había dado? Lo contrario de la avaricia es el desapego. El desapego, el poder perderlo, el desapego de estos bienes materiales. La vida de desapego a las cosas materiales se le llama austeridad. Así se le llama, austeridad. Es decir, tener lo que necesitas, todo lo que necesitas, no importa cuánto sea, pero que verdaderamente lo necesites, que no lo tengas de más, porque si lo tienes de más ya no te correspondía a ti.
estás robando a los pobres, estarías robando a los pobres. Entonces, el Señor no va en contra de la acumulación de la riqueza. Si alguien está ganando muy bien y está en sus planes los pobres y le da de comer aquí, les ayuda por allá, que la persona siga trabajando y siga teniendo, eso no es ningún problema, está haciendo un buen uso. Está haciendo un buen uso de aquello que Dios le está concediendo. Porque algunos dicen, yo lo trabajé, es mío porque yo lo trabajé. Si Dios no te da fuerza, si Dios no te da salud, y si Dios no te da capacidad, nada podrías. Todo lo que usaste para tener eso viene de Dios. Yo lo compré. ¿De dónde salió el dinero? De los minerales que Dios creó. ¿De dónde salieron los billetes? De los minerales, de los árboles que Dios creó. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y todo esto lo vamos a tener que dejar el día de nuestra muerte. No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no es de nosotros. Simplemente por eso. No nos lo vamos a poder llevar porque no es de nosotros. Puedes usar todo lo que necesitas, pero lo que no necesitas no es tuyo. Todo lo que necesitas sí lo puedes tener, pero lo que no necesitas ya no. Cuando una persona vive en esta austeridad, a esa austeridad también se le llama pobreza de corazón. Puede ser que la persona no tenga pobreza física porque tiene mucho dinero, pero no está pegado a su dinero. Pobreza de corazón. Ese tiene pobreza. Dichosos los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues cómo no, si ya estaban atendiendo a Dios en los pobres, dichosos los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. Vean cómo esta austeridad y esta pobreza de espíritu es necesaria para la salvación. Esto es necesario para salvarnos. Jesús nos advirtió, el que no renuncie a todos sus bienes, fíjense el adverbio de cantidad que utiliza Jesús, todos, no algunos, todos. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Pero renunciar no significa sacar todo lo que tienes en tu casa, vender todo. No. El que no esté dispuesto a perderlo todo por el cielo, ese no puede ser mi discípulo, dice el Señor. El que no está dispuesto a perder todo. Entonces, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y también dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. Jesús lo dijo. Por lo tanto, es importante trabajar contra la avaricia y es importante trabajar para alcanzar la pobreza de corazón, la vida austera. Una vida austera es lo que necesito, todo lo que necesite, pero nada más lo que necesito, sin amontonar riquezas, sin amontonar cosas que ya no me pertenecieran a mí. Esto es necesario para la salvación, esto es necesario. Por eso San Pablo dice que la avaricia, lo escuchamos en la segunda lectura, que la avaricia es una forma de idolatría, porque le quita la atención a Dios para que se la des a esas cosas, ya sean personas, ya sean animales, ya sean cosas. Eso que te quita la atención de estar con Dios para que le des todas tus fuerzas allí, eso es un ídolo, conviertes un ídolo. Por eso tu ídolo puede ser de tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu suegra. No creo, pero algo así. Pues, lo que le quita el lugar a Dios, eso se convierte en un ídolo. Eso, el apego a las riquezas, entonces, es idolatría, porque tu Dios son esos bienes materiales. Ese es tu Dios, ahí se va todo tu tiempo, todas tus fuerzas y ahí va toda tu alegría. Entonces repito, esto no significa que hay que sacar todos nuestros bienes, hay que entender la caridad como Dios nos la pide. Un señor va por la calle a comprarle a su hijo unos zapatos y se encuentra en la calle a un niño que le faltan zapatos. Y entonces el señor se le conmueve el corazón por ese niño pobre y en lugar de comprarle a sus hijos zapatos, le compra a ese niño de la calle sus zapatos. Eso no está bien. La caridad es con el prójimo, es decir, con el próximo, con los más cercanos.
porque si este señor le regala a ese los zapatos y no a su hijo se le puede endurecer el corazón. Por eso no se puede, que les compre a los dos, que divida y eso sí puede hacerlo, pero se tiene que tener cuidado de que no se endurezcan los que están cerca de nosotros. Por eso todo tiene que tener el orden y el equilibrio que Dios quiere ver en nosotros. Por eso repito, no se trata de deshacernos de todos nuestros bienes, no apegarnos a ellos. No depender nuestra vida, yo no podría vivir sin esto. Eso se convierte inmediatamente en un ídolo. La avaricia es hermana de la codicia. La avaricia es hermana de la codicia. La codicia es el deseo desordenado de los bienes ajenos. Ese es el deseo desordenado de los bienes ajenos, que, como decía, lo prohíbe el último mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás los bienes ajenos, porque si nosotros dejamos la concupiscencia de los ojos ir hacia los bienes ajenos, vamos a tener el problema de lo que se va a generar en el corazón. Yo no tengo lo que aquel tiene, me va a dar coraje. ¿Qué es lo que va a suscitar en mi corazón? Hay señoras, y me ha tocado conocer casos así, que plantaron sus rosalitos y a la vecina le salen los colores más bonitos del rosal. Empieza ella a decir, aquellos están más bonitos que los míos, concupiscencia de los ojos. Empieza a codiciar, quisiera tener yo esos en lugar de los míos, y como no los puedo tener porque son de ella, les echó sal para que se quemaran. Es a donde te lleva la avaricia, es a donde te lleva la codicia. Vean, nos lleva, yo quiero tener, es que este tiene, el niño ve que aquel otro niño tiene un juguete. Santa Claus le trajo un juguete y él se portó mejor y no le trajo nada, y quiere ese juguete. Concupiscencia de los ojos. Si al niño no se le enseña a dominar esto, lo va a llevar al robo. ¿Cómo le voy a hacer para tener lo que yo quiero aunque no me pertenezca? Por eso es tan peligroso, tanto la avaricia como la concupiscencia, como la codicia, son muy peligrosos para nosotros. Esto nos lleva a la corrupción, nos lleva a la falsificación. ¿Cuántos fraudes se cometen porque alguien quiere tener dinero? Y llega uno con una persona, oye, ¿puedes hacerme este trabajito? Sí, pero lo necesito rápido, ¿podrías empezar mañana? Mañana, primera hora estoy ahí. Él sabe que no se desocupa hasta dentro de 3 días, pero no quiere perder la chamba. Esa es la avaricia, la codicia, el querer tener, nos lleva a la mentira, nos lleva a la corrupción, nos lleva a la adulteración de los productos. Hay tantas marcas, no vamos a hablar de marcas, pero por ejemplo, la famosa leche que se vende en las tiendas, ¿verdad? Y todo el mundo pone hasta una vaca por allí dibujada, leche pura, esa es pura leche de veras. ¿Dónde, mis hijos, puede haber tantas vacas en el mundo para todos los galones de leche que hay en todas las tiendas? ¿De dónde pueden sacar tantas vacas? No existen tantas vacas en el mundo, pero para vender su producto nos engañan a nosotros y viene vitaminado y no trae nada de vitaminas. Si se analizan muchas de las leches que se venden, ni es leche, ni trae vitamina, ni trae nada. Sin embargo, la gente se lo venden así. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esta adulteración de las cosas? La avaricia. Quiero tener aunque tú te amueles. Con que tenga yo, a mí no me importa cómo quedas tú. Con que tenga yo, no me interesa si tú tienes o no tienes. ¿Eso qué es? Falta de amor. Se muere la persona. ¿Cómo entra al cielo, mis hijos? Si en el cielo Dios es amor y solamente el que haya aprendido a amar en la tierra tiene lugar en el cielo. Solamente el que tuviera amor desde la tierra podría tener un lugar en el cielo. Por eso la avaricia y la codicia, si la dejamos en el corazón, nos va a llevar a la violencia, nos va a llevar a las injusticias, nos va a exponer a perdernos, nos va a exponer a la condenación eterna. Platican de una viejita que pues una sola vez hizo una obra de caridad en su vida. Una sola vez iba caminando, no le daba nada a nadie, pero una vez iba caminando, venía del mandado
y entonces sale un indigente con mucha hambre, y entonces y así se le conmueve el corazón, y él le dice, oiga doñita, regáleme algo para comer. Entonces ella abre su bolsa de mandado, y pues como era coda, pues nomás saca una cebollita de esas que son para poner, de las que se ponen la carne asada. Ya ven que son chiquitas y con rabito, ¿verdad? Un buen rabo que tiene ahí, y le da una cebolla de esas. Pues el hombre dice, bueno, de no tener nada, tener una cebolla, pues se lleva su cebolla. Se muere la vieja, digo, la señora respetable esta, se muere, va al juicio y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes actos de amor, ¿cómo vas a entrar al cielo donde todo es amor? Pero ya ven que Dios nos dio un ángel de la guarda, y el ángel de la guarda es el mejor amigo que podamos llegar a tener. Nadie en el mundo, ni tu mamá te puede entender tanto, ni puede ser tan fiel como él. El ángel de la guarda solo se aleja de la persona si cae al infierno. Solamente al infierno no lo sigue, todo lo demás sí. Entonces esta señora está en el juicio y el ángel de la guarda se mete y le dice a Jesús, Señor, acuérdate que regaló una cebolla. Y entonces Jesús le dice, mira, si ella regaló esa cebolla con mucho amor, la cebolla será suficiente para que se salve. Le dice Dios al ángel, trae la cebolla. Y sale el ángel como rayo y trae la cebollita. Es una cebollita chiquitita así, con el rabito así. Y le dice Dios, vas a agarrar tú la cebolla y que ella se agarre del rabito de la cebolla. Si ella tuvo suficiente amor, eso va a aguantar y la vas a poder sacar. Porque los que se iban al infierno iban como en una especie de río que los iba arrastrando y se los iba llevando allá de bajadita al infierno. Y entonces el ángel de la guarda empieza a buscarla, la encuentra y le dice, hey, agárrate de aquí del rabito de la cebolla, pero agárrate fuerte, te voy a sacar. Y pues la viejita se agarra del rabito de la cebolla y empieza el ángel a jalar despacito para que no se rompiera, y no se rompe. Empieza a aguantar la cebolla y jala un poquito más el ángel y ahí va saliendo la viejita, va aferrada con las dos manos al rabo de la cebolla, para no hundirse en el infierno. Está aferrada de ahí y estaba aguantando, ya iba hasta la cintura ella saliendo de ese río, estaba aguantando, o sea que había sido un acto de amor de ella. Y entonces otros que iban de bajada al infierno, al ver que esta iba saliendo, pues se le pesca uno de una pierna y se le pesca otro de otra pierna y aguantan la cebolla. Había tenido amor en ese momento, pero de repente ella voltea para abajo y ve a toda la gente que se le estaba amontonando y les da una patada. Esta es mi cebolla, y se rompe la cebolla, ya iban todos al infierno. Esa es la avaricia, solo para mí, solo yo. Hay también avaricia espiritual. Yo ya fui a misa, los demás que los lamba el sapo. Yo ya cumplí, yo ya recé mi rosario, esos que se pudran en el infierno. Esa es la avaricia, yo, nomás yo. No existe el amor, no existe el nosotros, solamente existe el yo. Por eso forma parte de los pecados capitales y está dentro de los mandamientos. No codiciarás los bienes ajenos, no voltees a ver, y si algo te gusta mucho y quisieras tener, quítate de ahí, que no lastime tu corazón, que no lastime tu corazón. La providencia de Dios te podría dar eso, te podría dar más, o podría no dártelo porque no te corresponda, simplemente por eso, y tendríamos que aprender nosotros a vivir con aquello que Dios nos ha permitido tener. A veces tenemos, a veces no tenemos, pero no porque Dios no les dé. Hay personas que no tienen porque han perdido, porque tomaron decisiones equivocadas. Dios no tiene la culpa de esas pobrezas, Dios no tiene la culpa de toda la gente que es pobre. Son decisiones equivocadas que las personas han tomado y las decisiones tienen consecuencias. Por eso la pobreza, muchos se quejan, Dios mío, ¿por qué me hiciste pobre? No, Dios no hizo borracho a tu padre para que se aventara todo en vino. Dios no lo hizo. ¿Para qué se fijó tu mamá en eso? ¿Verdad? ¿Para qué? Si tu mamá no se hubiera fijado en eso, pues entonces se hubiera conseguido algo mejorcito, pues estarían mejorcito todos. Sí, no todas las cosas se le podemos achacar a Dios. Por eso, ¿qué les voy a pedir que trabajemos en esta semana para poder luchar contra esto de la avaricia? Primero recuerden, no se trata de vamos a sacar todo de la casa. No lastimes a nadie.
No lastimes a nadie, menos sacar las cosas que ni son tuyas. No te corresponde, no te corresponde. Lo tuyo sí, lo que no es tuyo, motiva a los demás. Enséñales, dales un buen testimonio para que puedan hacerlo ellos, para que estén dispuestos a desprenderse de lo que tienen de más, de lo que tienen de más. De estas ideas que les voy a dar, tomen alguna que ustedes crean que les sirva para que la trabajen en la semana. Primero entonces, ¿cuáles serán las cosas que tenemos en la casa que dice San Pablo pudieran llegar a ser una idolatría a través de la avaricia? ¿Cómo podemos detectar las cosas que tenemos en la casa que pudiéramos tenerlas por avaricia y que se convierten en un ídolo? Pues miren, es fácil. Uno se pone en cada área de la casa y piensa, ¿qué es aquello que si me quitan, lloro o hasta perdería la fe? Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Todo aquello que si te quitan lloras y si te quitan pierdes la fe, eso es más grande que Dios en tu corazón. En tu corazón, eso sería más grande que Dios. Hay que empezar a trabajar para sacar esas cosas o ponerlas en el justo lugar que le corresponden en nuestro corazón, en el justo lugar que le corresponde. Segundo, recuerden que el antídoto para evitar la avaricia y la codicia es la generosidad. Es la generosidad. La Madre Teresa de Calcuta lo descubre y por eso dice, si vas a dar, da hasta que te duela. Si te duele en la tierra, no te va a doler haberlo dado en el cielo. Porque si te duele, tenías un apego. Si te duele, tenías un apego ahí. Y ese apego te hubiera llenado de vergüenza en el juicio de Dios. Más vale sufrirlo en la tierra que sufrirlo el día del juicio. Más vale. Entonces, el antídoto contra esto es la generosidad. No te quedes con nada que no ocupas. Es que tengo esta olla para cuando haga tamales. Hace 10 años la compró y nunca ha hecho tamales. No ver tamales ahí nunca. Se la quiero regalar a mi hija. Menos si tú no hacías tamales, ella ni siquiera los va a voltear a ver. Eso ya no te corresponde. Eso ya es pertenencia de alguien más. Hay que buscar de quién puede ser que Dios nos ponga la persona indicada para poder participarle. Generosidad. Eso habla del desapego de nosotros, por lo tanto, austeridad y por lo tanto, pobreza de corazón. Dichosos los pobres de corazón, porque verán a Dios. Vale la pena entonces trabajar en nuestra casa todo esto. Y otra idea para trabajar en la casa. Cuando nosotros regalemos algo, en realidad estamos recibiendo más de lo que estamos dando. Dios nunca va a dejar que yo le gane en generosidad ni tú. No va a dejar Dios que ni tú ni yo le ganemos en generosidad. Si yo doy algo, Dios me va a dar a mí el doble, el triple o 7 veces más. Depende de lo que a mí me convenga. Depende de lo que a mí me convenga. Él quisiera dármelo, pero depende de lo que a mí me convenga. La generosidad aumenta las bendiciones de lo que yo voy a recibir y frena y destruye la avaricia y la codicia. Por eso busquen, mis hijos, ¿qué hay? ¿Qué hay que tengan ustedes de más en su casa que no estás ocupando dentro de la ropa? Es que somos tan curiosos. A veces tenemos un cajón lleno de calcetines rotos. Ni siquiera eso podemos tirar. Un cajón lleno de calcetines rotos. ¿Para cuándo serán los calcetines rotos? Pues a lo mejor para cuando haya guerra. Pero nadie está ahorita en guerra. Pero ¿qué tal si un día ya hay guerra y se acaban todos los calcetines del mundo? Ahí tienes tus calcetines rotos. Así de absurdo. Los espíritus de apego, de ideas parásitas, de ideas ahí que no nos dejan. Revisen. ¿Qué es aquello de lo que no estás usando? No estás usando. Tenemos que entender muy bien la caridad. Hay personas que dicen, a ver, abren su ropero. Esta chamarra ya no le sirve el cierre, se la voy a regalar a esta familia. Estas camisas ya no tienen unos botones, se los voy a regalar a esta familia. Y dicen, estoy haciendo la caridad. Eso no es caridad, está limpiando su armario.
nada más está limpiándolo. La caridad es, tengo 2 chamarras, yo por lo menos necesito una, la otra hasta ni siquiera la uso, puedo prescindir de ella, esa le corresponde a alguno de estos pobres. Entonces estoy compartiendo de algo que está en uso, algo que me gusta, algo que es bueno y que lo puede tener otro de los hijos de Dios que está en este momento necesitado. Eso es caridad, el compartir de lo que tenemos. La caridad no es sacar lo que ya no queremos. La caridad es compartir de lo que nosotros tenemos. Busquen dentro de la ropa, dentro de los objetos que tengan. Hay gente que tiene tiradero de sillas que no usa, no ocupa, ni va a ocupar. Y dice la señora, ¿qué tal si un día vienen mis amigas? Todas te aborrecen, nadie va a ir a visitarte, dan sillas amontonadas, oxidándose. Nadie va a ir, la prueba es de que están oxidadas y nadie le importa. Eso ya no es tuyo. Todo eso que está de más es para que tú practiques la generosidad. Si Dios te ha dado un poquito de más, ese poquito de más es para que practiques la generosidad. Te libras de la avaricia, te vas pareciendo a Dios, que es bueno con los buenos, que es bueno con los malos. Te vas pareciendo a Dios a través de la generosidad y vas aplastando la cabeza de la avaricia, vas aplastando la cabeza de la codicia. Te estás salvando. Y fíjense, ni siquiera es dando de lo que tú ocupas, sino compartiendo lo que Dios te ha dado de más. Vean qué cerquita está el cielo y qué lejos a veces lo dejamos nosotros por querer amontonar. ¿Qué tal si un día lo ocupo? ¿Qué tal si un día se necesita? Ese día tendrás también para comprar. ¿Ya lo tuviste ahora? Otro día también tendrás para conseguir. ¿Acaso puedes tú ser más generoso que Dios? ¿Puedes dar tú más que Dios? Eso sería imposible. Eso sería imposible. Entonces, estas son las cosas que les invito a trabajar. Repasen toda su casa. ¿Qué tienes que ya no estás ocupando? Que ya no te corresponde, que ya no es tuyo. Eso ya es de una persona que lo necesite. Pídele a Dios la gracia de encontrar quién es esa persona que lo necesita. Porque tampoco se trata de sacarlo, tirarlo en la calle o el que se lo lleve. No, es que si a ti te sobra es porque alguien lo necesita. Hay que abrir los ojos, pedirle al Señor que nos ayude. ¿Qué tal si es algo que necesitas, pero es un ídolo? Vamos a trabajar eso también. ¿Qué es aquello que si me quitan esto, lloro y hasta podría perder la fe? Ese es un ídolo. Eso es un ídolo. Y entonces el antídoto es la generosidad. Eso sana muchas cosas, ¿verdad? Me acuerdo que mi abuelo decía siempre, cuando llegaba mi abuela con lentejas, y decía mi abuelo, ¿no le gustan? Plato y medio. Atole blanco, ¿no le gusta? Plato y medio. Cuando llegaba, todo el mundo calladito. Nadie. La generosidad a veces ayuda en muchas cosas. Pidámosle a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.